Conocí a Jeffrey en la marina. Nos conocíamos hace mucho. El tipo de persona que llamabas amigo con facilidad. Era muy humano, él era realista y un buen hombre de familia. Yo quería a Jeffrey como un hermano. El 17 de abril de 1989, Jeff Lundgren cometió un acto de pura maldad. Con Jeffrey éramos miembros de la comunidad de Cristo. Jeffrey pasó a estar descontento con la doctrina de la iglesia y se separó. Finalmente lo excomulgaron de la iglesia. Me volví muy cercano a él y a la esposa, Alice. Un día me leyeron escrituras y compartieron creencias conmigo. El cuarto tenía un brillo propio, una calidez que me cautivó. Imaginé una puerta abierta de donde salía una luz brillante. Era un alcohólico empedernido cuando fui a verlo, adicto a las fiestas. Fue buen amigo conmigo. Me ayudó a dejar las drogas y dejar de beber. Me salvó de lo destructivo que son las adicciones. La bondad de Dios sigue dentro de ti, mi amigo. El foco de mi vida cambió por completo. Pasé de ser adicto a las fiestas a ser más espiritual. Sentía que ese era el camino que debía tomar. En realidad, nunca tuve familia. Era una oportunidad de tener familiares. Y fui a vivir con ellos. Muchos de la iglesia oyeron las palabras de Jeffrey. Muchos vinieron a ver qué enseñaba. Buscaban lo que la iglesia no les estaba dando. La iglesia no les servía mucho para entender las escrituras. En cambio, Jeff te facilitaba comprenderlas y las hacía cobrar vida. Por eso recurrimos a él. Era como una familia. Empezó a unirse más gente al grupo y compartían las historias de por qué estaban ahí. Había tocado fondo. Quería buscarle sentido al por qué estaba mal y saber qué significaba. Nos ofrecía la oportunidad de encontrar respuestas con él. Y sonaba bien. Había muchas personas. Sentía un calor y amor especial. Todos les decían a Alice y Jeff, mamá y papá. Eran como una familia grande. No querían que interactuáramos con nuestros familiares y amigos, porque Jeff y Alice se convertirían en los nuevos familiares y amigos. No dejaba que se hicieran llamados telefónicos. Si no era idea suya. Él controlaba las llamadas y controlaba que ninguno de nosotros hiciera alguna. Decía, ahora que estás conmigo, la familia y los amigos que tuviste en el pasado te odian. Nos hizo creerlo y lo repetía una y otra vez.
me castigaba si tenía actitudes independientes. Pensaba hacer lo que quería hacer y le molestaba mucho. Un amigo que tenía en Buffalo me preguntó si quería ir a Florida y le contesté, claro. Y entonces organizamos la salida. Me fui una semana con él. Cuando volví, Jeffrey estaba enojado. Era difícil saber qué podías hacer. Tenías que preguntarle primero, sin cuestionarle nada. Siempre tenía la razón. Al poco tiempo de que esto empezó a pasar, Jeff comenzó a verse como profeta. Empezó a sentir que Dios lo había elegido para hacer algo especial, para ser su voz en la tierra. Y era un problema para mí, porque seguía resistiéndome. Una noche entró, apoyó la pistola en la mesa enfrente. Sabías que todo lo que él decía era mejor que lo recordaras. Cuando noté que tenía cada vez más control sobre la gente y no nos permitía interactuar y nos hacía llamarlo papá y a Alice mamá, comencé a atar cabos sobre la relación entre ellos dos y me preocupé. Le hice algunas preguntas, porque éramos libres de preguntar en clase. Y mis preguntas no eran inapropiadas, nada por el estilo. Me contestó. No creí que hubiera hecho nada malo. Parecía que estaba bien. Después de la clase, una mujer se acercó hacia mí y me dijo que no vuelva a preguntarle jamás. Nadie lo contradecía a él ni le hacían preguntas. Creo que fui el único estúpido que le preguntó. Entró, apoyó la pistola en la mesa enfrente. La dejó apuntando a la audiencia. Lo que me molestaba no era la pistola, era a quién apuntaba. No la levantó. La dejó ahí y solo podías ver el cañón a lo largo de la clase. Sabías que lo que él decía era mejor que lo recordaras. No podías cuestionarlo, porque tenía que cumplir las órdenes de Dios. Y eso era lo peligroso. No tenía más opción que seguirlo. Empezaron a tenerle más miedo a él que a Dios. Los miembros del grupo competían para ganarse la confianza de Jeff y empezaron a delatarse. Tal dijo tal cosa, aquel hizo tal otra. Jeffrey los convirtió en espías y los enfrentó. La sesión era cuando alguien decía algo inapropiado y lo sentaban en el centro de la habitación. Los demás se sentaban alrededor, en círculo, y comenzaban a acusarlo que era algo horrible. Y le decían la terrible persona que era, y no paraban de insultarlo. La primera sesión que pasé en el medio duró horas y horas. Lo hacían para destrozarte.
para que no dijeras cosas que Jeff no diría, o no creería, o profesaría. Se suponía que tenías que coincidir con él en cuerpo y alma. Me senté y oí lo que me gritaban, sin responder. Resistías lo mejor que podías, y la gente se sentía motivada a continuar. Ya no podías confiar en nadie. Y se puso cada vez más controlador. Intentó que todos estuvieran en un mismo lugar bajo su mando. Quería matar a los que estuvieran a 1 kilómetro del templo. La primera vez que dijo asesinar a alguien, me quedé muy sorprendido. Estábamos en clase y empezó a hablar de los Avery. No le simpatizaba a Dennis porque era débil y lo confrontaba. Supongo que hacía muchas preguntas o cuestionaba demasiado el liderazgo de Jeff. El señor Avery era educado y siempre hacía lo que decía la esposa de Jeff. Jeffrey creía que no tenía el valor necesario para enfrentársele. Dijo que los Avery no durarían, que los matarían. No creyó que Jeffrey pudiera ir tan lejos y asesinar a alguien. Mi esposa Kathy y yo fuimos a ver a Jeff, que nos explicó que Dennis Patrick moriría, a menos que alguien intercediera por él. Interceder era que le hiciera sexo oral. Y Kathy dijo que lo haría. Por las reglas que Jeff tenía, debía mostrar consentimiento. Si la vida de otro está en juego, puedes hacer cosas que jamás creíste que podrías hacer. Entonces, accedí. Cuando no ves otra opción, ¿qué más puedes hacer? Mejor apágalo por 1 minuto. Las enseñanzas eran cada vez más oscuras. Cuando enseñaba las escrituras, se concentraba en historias de guerra y violencia, y decía que era un profeta guerrero, que tenía que actuar de esa manera. Jeff nos llamó a la mesa de la sala y nos habló acerca del templo de Kirtland. Se suponía que en el templo de Kirtland aparecía Cristo en la tierra. Pero a Jeff lo excomulgaron de la iglesia, en parte debido a sus enseñanzas. Jeffrey quería matar a los que estuvieran a 1 kilómetro del templo. Tomar el templo para traer a Cristo al mundo. Planeaba asesinar familias, quedarse en sus camas. Hablaba de hombres, mujeres y niños. Hablaba de 50 o 60 personas. Nos dijo cuáles serían sus tareas
¿Y quiénes serían responsables de matar? Que lo siguiéramos, al profeta guerrero, a la batalla. La habitación de repente quedó en silencio. Estaban tensos, sentados, boquiabiertos. Nadie se le opuso. Nadie se oponía porque era el profeta. Se sentaron en silencio. No esperaban que los obligara a cumplir con esa tarea. Llevó las armas que él tenía para que nos familiarizáramos con ellas y para que en ese momento supiéramos cómo usarlas. Sepan que les hablo muy en serio. Cuando las vi, entendí lo que pretendía. Supe que él no se rendiría. La calibre 45 por la mesa para que sintiéramos cuánto pesaba. Luego hizo lo mismo con la AX-47. Me tocó a mí sostenerla. Tenía que fingir que estaba dispuesto a matar por Jeffrey, por el profeta Jeffrey. Yo no tenía que dejar que viera lo que me afectaba eso. No debía reflejarlo. Agaché la cabeza y luché con cada célula de mi ser por no revelar lo que pensaba. Creí que él se había vuelto completamente loco. Como si eso no fuera sorpresivo, también dijo que solo 12 de nosotros sobreviviría. Éramos 16 en la mesa. Significaba que 4 moriríamos. Sentí un nudo en el estómago. Supe que Jeffrey me mataría. Sabía que si lo miraba, él sabría exactamente lo que pensaba. No tenía que mostrar emociones o reaccionar. Solo tenía que fingir que aceptaba el ataque. Solo eso. Éramos 16 en la mesa. Significaba que 4 moriríamos. No escapé porque le tenía miedo a Jeffrey. No era tan simple. No dijo quiénes morirían, pero como lo conocí hacía mucho, se daba cuenta de que me quería ir y no me dejaría. Sabía que no. Sirvieron un pastel después de cenar y Christian preguntó ¿por qué? Y Jeff dijo, es la despedida de Kevin. Creo que no puedo describir lo que sentí con exactitud. Lo dijo como bromeando, pero lo tomé como amenaza. Sentí un nudo en el estómago porque supe que me mataría. Mi mejor amigo estaba dispuesto a matarme para apaciguar a su Dios. Lo primero que pensé fue en irme. Lo necesitaba.
A la mañana siguiente me levanté como siempre, me vestí, puse las escrituras en la mochila y llamé a un amigo en Buffalo para que me comprara un ticket de autobús. Entonces volví a Buffalo. No dejé direcciones, no dejé nombres, no dejé teléfonos, no dejé nada que lo ayudara a rastrearme. Tenía tanto miedo que no salí de la casa durante meses y siempre miraba por la ventana para ver si pasaba alguien que reconociera. Sentía que me seguían. No dormía porque esperaba a Jeff golpeándome la puerta. No podía encontrarme, pero sabía que quería hacerlo. A veces Jeff preguntaba si alguien sabía de Kevin. Quería ubicarlo. Siempre reafirmaba, solo quiero decirle a Kevin que estamos bien. Kevin se mantuvo fuera y no llamó ni a los amigos ni a los familiares. Cambiaba de lugar cada 3 meses. Probablemente lo que él pensaba era, Kevin, quiero que vuelvas para matarte. No me cabe duda de que quería matarlo. Estuve como un mes escondido antes de ir con el FBI. Esperé porque sabía que debía esperar al 3 de mayo, el día que nosotros atacaríamos el templo. Planean una masacre. Los matarán a todos. Le conté al FBI todo desde el principio cuando llegué a Kirtland. Les conté del plan que tenían de atacar el templo de Kirtland. Les conté todo. Las luces estaban apagadas, no había autos aparcados, parecía vacío. No había ropa en los armarios. Parecía que ese lugar no había sido habitado en mucho tiempo. No sabía a dónde habían ido ni qué pasaba. No sabía qué pasaría. ¿Qué haría él? Llegó el 3 de mayo y no pasó absolutamente nada. Estaba intranquilo, sin dormir, y siempre terminaba levantándome y viendo la televisión. Veía las noticias para ver si estaba Jeff. No oí del FBI por meses. La policía llamó. Dijo que encontraron los cuerpos. Sonó el teléfono. Atendí. Era el jefe Yarbrough. Me dijo que encontraron cuerpos enterrados en el establo. Me dijo que Keith Johnson les dio una pista y así los encontraron. Así que nos levantamos y fuimos a la clase.
Llegamos allí. Jeff entró y dijo que los Avery estaban muertos. Habló de cómo mató a Dennis y que murió fácil. Jeff se llevó a Dennis Avery al establo, lo ató con cinta adhesiva y lo empujó al pozo y le disparó allí. Después siguió Cheryl Avery. Jeff dijo que se resistió más que Dennis. Le disparó, la empujó al pozo y le disparó. Después llevó a una de las chicas, la empujó al pozo y le disparó, pero no murió. Luchó, le disparó de nuevo, pero seguía viva. Creo que le disparó 3 veces. Después les disparó a las otras 2. Y Jeff no sentía remordimiento. Parecía estar alegre, como un científico que disecaba insectos, disecó los cuerpos. Y llamó a todos de a uno para que dijeran cómo se sentían con su muerte. Estaba devastado, pero no lo dije con esas palabras. La gente del grupo ya no se quejaba, si no terminarías en el establo, junto a él. Sabía que volvería a matar gente otra vez y tuve que hacerlo. Les dije todo lo que recordaba de los asesinatos y me pidieron que los dibujara donde creía que estaban los cuerpos. Les hice un mapa del establo. Estaba abrumado de alivio porque por fin podía hacer algo. Y no sabía que me creyeron. Fue una mañana fría. El suelo estaba lleno de barro mojado y pesado. Luego excavamos y llegamos profundo y dimos con un olor putrefacto que salía del pozo. Me dieron arcadas. Cuando quitamos los cuerpos, descubrimos que cada uno tenía cinta adhesiva en la cara, las manos y piernas. Entonces pude imaginarme la brutalidad, lo indiferente, lo cruel e inhumano que fue. Fue un llamado difícil de oír. Los Avery eran una familia inocente. Fueron ahí porque les agradaba Jeff. Querían seguirlo. Y terminó arruinándoles la vida. Yo estaba fuera de quicio. Era sorprendente. No tenía palabras para describirlo del enojo. Aunque sabía que él no los quería, yo no podía creer que él hiciera algo como eso. De veras lo hizo. Miraba el noticiero y mostraron la granja, el establo. Dijeron que ahí habían sido los asesinatos. Me quedé sentado llorando porque los había matado.
El 24 de octubre de 2006, Jeffrey Lundgren fue ejecutado por sus crímenes. 12 de los seguidores de Jeff fueron condenados por su participación en el asesinato de los Avery. Te preguntas si no te perdiste oportunidades. Y piensas qué podrías haber hecho distinto. Siguen presentes hoy. Los asesinatos nunca se olvidan. Se me parte el corazón cuando pienso en ellos. Lamento con desesperación que perdieran la vida cuando tenían un futuro por delante. Ver las fotos me hace pensar en lo que debieron de quererse el uno al otro. Y pienso en la confianza que le dieron de manera equívoca a Jeff, como muchos hicimos. Y no me imagino lo que ellos sufrieron. Cambiaré de página porque ya no puedo verlos más. Fue difícil. Jeff me traicionó. Creí que era un miembro de la familia, que éramos como hermanos y hermanas con ellos, con él y la esposa. Realmente me lastimó. Al principio estaba emocionado por ser una parte de la familia. Al final quedé muy decepcionado y me culpé. El miedo que debieron sentir cuando se los llevó al establo de a uno. Aunque me fui y le conté a las autoridades, parece que no fue suficiente. Sigue costándome avanzar. Nadie en la familia volvió a dormir igual desde esa noche. Ni su madre, ni sus hermanos, ni siquiera el perro que solía ladrar cuando alguien pasaba frente al porche. Todo quedó en silencio desde que aquel niño desapareció. Era una tarde calurosa de agosto, y los grillos ya comenzaban a llenar de ruido los bordes del vecindario, cuando David salió por última vez de su casa. Tenía solo 8 años, una mochila pequeña a la espalda, y una gorra roja que su padre le había comprado unos días antes. «No tardo, mamá», fue lo último que dijo antes de cerrar la puerta. Iba a la cancha del parque, a 3 cuadras de casa. Nunca volvió. La desaparición fue tan rápida, tan brutalmente silenciosa, que la policía tardó horas en creer que se trataba de algo serio. Al principio, pensaron que se había perdido jugando, que se había ido con algún amigo, que estaba escondido. Pero cuando cayó la noche y la madre de David salió corriendo por las calles gritando su nombre, el vecindario entero supo que algo andaba muy mal. Los gritos de esa mujer, con la voz quebrada y el rostro enrojecido de tanto llorar, quedaron grabados en la memoria de todos. Las primeras 24 horas fueron una mezcla de desesperación, confusión y falsas esperanzas. Los vecinos salieron con linternas, los voluntarios peinaron los bosques cercanos. Los perros rastreadores olfatearon la mochila que David había dejado la noche anterior en su cuarto, pero no encontraron nada.
Era como si el niño se hubiera desvanecido en el aire, y con cada hora que pasaba, el silencio se volvía más pesado. La policía encontró su gorra a 2 cuadras del parque. Estaba limpia, como si alguien la hubiera dejado con cuidado en el suelo. Sin huellas, sin rastros, sin testigos. Las cámaras del supermercado de la esquina no mostraban a David, ni una sombra, ni una pista. La noticia explotó en los medios. Niño desaparecido en Texas en plena tarde, decían los titulares. Pero al cabo de una semana, ya no era la historia principal. A los 10 días, el caso pasó a ser solo otro número en la lista, y al cabo de un mes, David se convirtió en una fotografía amarillenta pegada en la nevera, un niño que una vez vivió. Y luego... No, pero lo que nadie sabía era que la historia de David no había terminado. 13 años después. Un joven aparece en una comisaría de Madrid, España. Viste con ropa demasiado grande. Tiene marcas en los brazos y un acento extraño que no cuadra con el lugar. Camina como si llevara siglos arrastrando cadenas invisibles. Y cuando la recepcionista le pregunta su nombre, él se queda en silencio por unos segundos que parecen eternos. Me llamo David Albright. El mismo nombre, el mismo que había desaparecido del otro lado del océano. Las autoridades, desconcertadas, llaman a la embajada estadounidense. El chico parece desorientado, pero no está drogado. No lleva documentos, pero repite detalles muy precisos de su infancia. El nombre de su perro, el color de su bicicleta, cómo era el cuarto de su madre. Incluso menciona una cicatriz que tenía detrás de la oreja. Todo coincide. Cuando las autoridades estadounidenses reciben la llamada, el caso explota. Y con él, los recuerdos. La madre de David, ya con el cabello completamente canoso, cae al suelo cuando le muestran la fotografía del joven. Llora, tiembla, y dice con voz apenas audible: «Es mi hijo». El FBI organiza el traslado. Hay cámaras, periodistas, flores. Es una escena que parece sacada de una película. Una familia rota por el dolor, reencontrándose después de más de una década. Pero hay algo que no encaja. El joven que dice ser David no se parece al niño. Sus rasgos son distintos. La forma de los ojos, la línea de la mandíbula, la manera en que sonríe. Y aunque ha pasado mucho tiempo, los hermanos de David lo notan. «No es él», dice su hermana menor, que entonces tenía 5 años y ahora es una mujer de 18. Pero nadie quiere escucharla. ¿Cómo negar algo que todos habían suplicado durante 13 años? ¿Cómo poner en duda un milagro? Los abrazos, las lágrimas, los titulares emocionados no tardan en llegar. Regresó el niño perdido. ¡Viva la esperanza! Después de tanto dolor, la familia vuelve a estar unida. Pero la policía no deja de mirar. Hay preguntas sin respuesta. ¿Cómo llegó el chico a España? ¿Por qué no tiene documentos? ¿Y por qué, si estuvo tantos años fuera, no recuerda nada de lo que ocurrió desde el día de la desaparición hasta ahora? No lo sé, responde él cada vez que se le pregunta. Solo recuerdo la oscuridad y una voz. Lo repite como un mantra. Una voz me decía que algún día volvería, que debía olvidar quién era. Al principio, lo interpretan como trauma. Los psicólogos dicen que puede ser una respuesta a años de cautiverio, y él no contradice esa versión. Pero entonces alguien encuentra una fotografía, no en Texas, sino en Francia. Un turista estadounidense revisa sus álbumes antiguos y ve una imagen que le hace fruncir el ceño. Un joven con los mismos ojos, la misma postura, el mismo lunar en la mejilla. Pero en la imagen, ese joven se llama Enzo y trabaja en un albergue para jóvenes en Lyon. El turista envía la foto al FBI. Y lo que parecía un final feliz comienza a desmoronarse. Cruzan bases de datos. Interpol entra en juego. Y lo que descubren es aterrador. El joven no se llama David. Nunca vivió en Texas. Su nombre real es Julien Marceau, nacido en Grenoble, Francia. Y no es la primera vez que finge ser alguien más. Julien, o quien sea que esté detrás de esa identidad,
Ha engañado a varias familias en distintos países, una en Bélgica, otra en Alemania, una más en los Países Bajos, siempre con la misma fórmula: encontrar una historia de desaparición sin resolver, estudiar los detalles y presentarse como el hijo perdido. Pero esta vez fue más lejos. Engañó a una madre que lo había perdido todo, a una familia rota que necesitaba creer en los milagros. Cuando lo confrontan, él sonríe. Tan difícil es creer que alguien puede volver de la muerte. El caso da un giro escalofriante. La madre de David entra en crisis. No quiere creerlo. Se niega. Él sabe cosas que solo mi hijo podía saber. Grita entre lágrimas. Pero los análisis genéticos son irrefutables. No hay coincidencia. Julien no es su hijo. Y lo más inquietante es que ni siquiera parece arrepentido. Lo encierran, lo interrogan, le muestran pruebas, y él solo responde con frases ambiguas, como si todo fuera parte de un espectáculo. ¿Acaso ustedes no necesitaban a David más que yo? ¿No les di lo que buscaban? ¿No es mejor una mentira que consuela que una verdad que destruye? Y entonces llega una carta, anónima, con letra temblorosa y sin remitente. Dice una sola frase: David sí está vivo, pero yo no soy él. Y así, cuando todos creían que la historia había terminado, comienza el verdadero terror. Porque el niño perdido puede seguir vivo. Pero ¿dónde está? ¿Quién lo retiene? ¿Y quién es el hombre que tomó su lugar durante 13 años? Las sombras apenas empiezan a moverse. Y lo peor está por llegar. La carta fue dejada en la rendija del buzón, doblada en 4 partes, sin sello, sin sobre, sin remitente. Apenas una hoja amarillenta escrita a mano con tinta azul deslavada. Solo 7 palabras. David sí está vivo, pero yo no soy él. La madre no quiso leerla al principio. Fue la hermana menor quien la abrió. La misma que había dicho desde el primer instante que ese muchacho no era su hermano. El papel tembló en sus manos, como si supiera que cargaría más peso del que podía sostener. Y entonces, como una bomba lanzada en medio de una herida que aún no sanaba, todo volvió a explotar. La policía, que ya había cerrado la investigación con la detención de Julien Marceau por suplantación de identidad, fue obligada a reabrir el caso. El FBI regresó. Y esta vez, no con cámaras ni flores, sino con mapas, fotos viejas y un aire denso que nadie se atrevía a romper. Porque si David estaba vivo, entonces alguien lo había tenido, durante 13 años. Y si alguien lo había tenido, ¿quién lo cuidó? ¿Quién lo escondió? ¿Quién fue capaz de criar a un niño como si no tuviera pasado? Los agentes comenzaron por interrogar a Julien, otra vez. Pero esta vez no en busca de una confesión, sino de pistas, migas de pan, errores involuntarios. Él, sin embargo, se mantenía sereno, demasiado sereno. Como si todo esto ya lo hubiera ensayado antes. Como si las lágrimas de una madre fueran parte de un guión que había leído demasiadas veces. ¿Cómo sabías tantas cosas de David? Porque necesitaba que me creyeran, respondía. ¿Y por qué elegiste precisamente a él? No lo elegí, él me eligió a mí. Esa frase desconcertó incluso al agente más veterano. Él me eligió a mí. ¿A qué se refería? ¿Era una metáfora? ¿Una forma de desviar la atención? ¿O algo más? Comenzaron a revisar los movimientos de Julien durante los últimos años. Pasaportes falsos, estancias breves en diferentes países, fotos en albergues, escuelas abandonadas, iglesias. Siempre en la periferia, siempre con otra cara, siempre un nombre nuevo. Pero en medio de todo ese caos de alias y documentos falsos, encontraron algo, una dirección, una vieja casa de campo en los Pirineos franceses, aislada, sin vecinos y con un historial curioso. Había sido alquilada durante casi 11 años, a nombre de un tal Peter Albright. El apellido coincidía. Un equipo fue enviado de inmediato. La casa estaba cerrada, tapiada, pero había rastros de vida reciente, restos de comida, colchones, juguetes rotos, y, en una de las paredes, escrita con tiza blanca,
Una frase. Si me encuentran, díganle que aún dibujo su bicicleta roja. Las autoridades detuvieron la respiración. Esa frase no decía nada, y lo decía todo. David, el verdadero David, tenía una bicicleta roja. Era su obsesión. La pintaba, la limpiaba, la dibujaba en su cuaderno. Solo su familia lo sabía. Solo él podía haberlo escrito. Pero, ¿cuándo? ¿Hace cuánto tiempo había estado allí? ¿Lo dejaron ir? ¿Escapó? ¿Lo trasladaron? Dentro de un armario escondido, encontraron una caja con objetos personales. Una camiseta de niño, una figura de acción, una foto rota, y en la parte inferior, una nota escrita con lápiz. Me llamo David, pero él me llama Simon. El escalofrío que recorrió al equipo fue inmediato. La madre, al ver esa nota, cayó de rodillas. Era su letra. Era la de su hijo. Confirmado. David había estado allí, durante años. Pero entonces la pregunta cambió de forma. Ya no era solo, ¿dónde está David? Era también, ¿quién es él? Él me llama Simon. Los agentes revisaron registros en los alrededores. Buscaron testigos. Preguntaron en los pueblos más cercanos. Y todos coincidieron en algo extraño. Alguna vez, muchos años atrás, una mujer había visto a un niño jugando solo junto al río. Cabello rubio, muy callado. Cada vez que alguien se acercaba, desaparecía entre los árboles. Un fantasma de carne y hueso. Pero nadie reportó nada. Era un lugar donde los secretos se guardaban como si fueran parte del paisaje. Un anciano del pueblo dijo algo que nadie entendió del todo. Aquí, al norte del valle, hay casas que no tienen nombre. Personas que no preguntan ni responden. Mientras tanto, Julien seguía preso. Pero alguien comenzó a enviarle cartas. No estaban firmadas, no tenían remitente, pero lo llamaban por un nombre que nadie más conocía. Simon, ¿les has dicho ya dónde estoy? Recuerda nuestra promesa, nadie debe saberlo. Cuando los agentes descubrieron esas cartas, las manos les temblaron. Julien negó haberlas escrito. Negó conocer al remitente, pero su mirada cambió. Ya no era desafiante. Era miedo. Puro miedo. No puedo hablar de él, murmuró una noche, temblando. Él siempre está mirando. ¿Quién? El que me enseñó a ser David, antes de que supiera mentir. El agente a cargo lo miró sin comprender. Pero en el fondo, sintió algo. Julien no estaba solo. Había alguien más. Alguien que tiraba de los hilos. Alguien que había construido esa mentira durante más de una década, con precisión quirúrgica. Las cartas seguían llegando. Y una de ellas traía algo más. Un mechón de cabello, infantil, y una fotografía Polaroid, borrosa, pero clara en su esencia. Un niño con los ojos vendados, sosteniendo un papel que decía, «Sigo esperando». La madre se desplomó al verla. Era él. Era David. Su rostro, su postura, su gesto. A pesar de los años, lo reconocía como si no hubiera pasado un solo día. Pero si la foto era reciente, entonces alguien lo tenía. Aún, en algún lugar. Y lo más oscuro, era lo que había detrás del niño. Una sombra, una figura alta, difusa, y una silueta, que recordaba vagamente al propio Julien. Había alguien más con su mismo rostro. ¿Un gemelo? ¿Un imitador? ¿O acaso Julien no era Julien? Las preguntas se multiplicaban. El tiempo corría, y la certeza de que David estaba vivo, ahí afuera, se volvió una carga insoportable. La madre, que durante 13 años había vivido con el corazón enterrado, ahora sentía que cada latido era un grito. Ya no podía dormir. Ya no podía fingir que todo había sido una ilusión. David existía, estaba esperando, y alguien lo mantenía oculto, como un trofeo, como un recuerdo que debía permanecer en las sombras. El caso se volvió internacional. La Interpol emitió una alerta, y por primera vez en años, la esperanza y el terror se abrazaron tan fuerte que dolía respirar. Y en el fondo del bosque, en algún rincón donde la luz apenas roza los árboles, un niño crecía con otro nombre, otra historia, otra vida.
Un niño que dibujaba bicicletas rojas en la pared, esperando que alguien lo llamara por su verdadero nombre, David. Nadie sabía de dónde salían las cartas, pero llegaban, siempre llegaban. Al cuartel, a la celda de Julien, al buzón de la madre, incluso al auto de uno de los agentes que dirigía la investigación. Manuscritas, torcidas, con frases que no parecían amenazas, pero dolían más que una. Él sigue llamándome Simon. No le gusta que hable, pero a veces me deja escribir. Cuando cierran los ojos, él camina alrededor. No había rastro del remitente, ninguna huella, ningún ADN, nada. Las cámaras nunca captaban al mensajero. Era como si las cartas fueran dejadas por el viento. Julien, encerrado, se encogía más cada día. Sus uñas cortas, mordidas hasta sangrar. Sus ojeras cada vez más profundas. Apenas hablaba, pero una noche, cuando el reloj marcó las 3:17, murmuró algo. Él no es una persona. Es una historia que camina. El agente no entendió. ¿De qué hablas? No se puede matar una historia. ¿Quién es él? El que me construyó. Y en esa frase se rompió algo. Porque lo que parecía una mentira cuidadosamente elaborada, ahora tenía grietas. Y dentro de esas grietas asomaba algo peor. No un impostor, sino un sistema, una estructura, una red. La búsqueda en los Pirineos se intensificó. La policía, acompañada por antropólogos forenses, descubrió un viejo túnel bajo la casa que Julien había alquilado con su nombre falso. Estaba sellado con piedras y madera. Pero al abrirlo, encontraron lo impensable. Una habitación subterránea, sin ventanas, sin salida. Apenas una cama oxidada, una lámpara colgante, y en las paredes, dibujos, cientos de dibujos, de bicicletas, de casas, de rostros sin ojos, todos firmados con la misma caligrafía temblorosa. David. La madre cayó de rodillas cuando vio los primeros. Reconocía cada trazo. David dibujaba así desde los 4 años. Pero lo que más la estremeció no fue el arte. Fue lo que aparecía en una esquina, repetido en al menos 10 hojas. Él me mira cuando duermo. Los especialistas forenses determinaron que el cuarto había sido usado durante años. Había rastros de orina seca, cabello, marcas en las paredes que indicaban golpes desde adentro. El horror no era solo saber que David había estado allí, era imaginar cuánto tiempo. ¿Y por qué seguía sin aparecer? En la celda, Julien no comía. Y una mañana, cuando le llevaron el desayuno, encontraron un dibujo colgado en la pared, hecho con ceniza y saliva, una bicicleta roja y al fondo, una figura enorme, desproporcionada, con brazos alargados. No decía una palabra, solo tenía escrito en la parte inferior: él también está aquí. La paranoia se expandió. Un agente de la unidad especial fue encontrado en su auto, temblando. Decía que alguien lo había seguido desde la casa hasta su apartamento, que había visto una sombra reflejada en su televisión apagada, que oyó una voz decirle: «Tú también puedes ser otro». Fue hospitalizado por un brote psicótico. Pero entonces, otra carta llegó. Esta vez, dirigida al director del FBI. Dentro, una fotografía de un niño, atado, con una bolsa negra sobre la cabeza, y en su camiseta, escrito con marcador: ¿qué nombre quieren que use esta vez? El pánico fue inmediato. Ya no era una suposición. Era una amenaza directa. David, o el niño que aún se hacía llamar así, seguía en manos de alguien, y ese alguien jugaba con todos. Como si fuera un autor escribiendo el final de una novela macabra. En tiempo real, las búsquedas se extendieron a monasterios abandonados, casas de retiro, refugios aislados. Pero cada vez que se acercaban a una pista, llegaba otra carta. Como si alguien supiera todo lo que hacían. Como si cada paso ya estuviera previsto. Julien comenzó a hablar en sueños. Lo grababan, y las grabaciones helaban la sangre. No le gusta que lo mire a los ojos. Si me muero, él me vuelve a escribir.
A veces me deja ser Julian. Pero cuando llega la niebla, soy David otra vez. Los psicólogos no sabían qué hacer. ¿Era un trastorno de identidad? ¿Era todo una manipulación? ¿O alguien había destruido tanto su mente que ya no recordaba cuál era su rostro real? La madre, devastada, comenzó a escribirle cartas a su hijo, sin saber si él las recibiría. Si estás allí, si puedes leer esto, no dejes de dibujar. Dibujar es tu forma de hablarme. Yo te entiendo. Te reconozco en cada línea. Un día, una de esas cartas desapareció del buzón antes de que fuera recogida por el cartero. Y 2 días después, llegó una respuesta. Vi tu letra, mamá. A él no le gustó. Pero la guardé bajo el colchón. Dibujo en las paredes porque en el papel él puede leerme. Esa frase rompió a la madre. David seguía siendo un niño, uno que aún esperaba, uno que aún entendía que su madre podía salvarlo, con palabras. Entonces, un patrón emergió. Las cartas llegaban cada 11 días, siempre entre las 2:00 y las 3:00 de la madrugada, en lugares sin cámaras. Los agentes establecieron vigilancia nocturna, colocaron sensores de movimiento, cámaras térmicas y micrófonos ocultos. Nada, nadie, solo las cartas, siguiendo apareciendo como fantasmas. Pero una noche, uno de los micrófonos captó algo, una respiración, lenta, profunda, y luego una voz, suave, masculina, con un acento impreciso. Ya no lo llamen David, ese nombre está roto. La grabación fue enviada a análisis. No coincidía con Julian, ni con nadie registrado. Y ahí, justo cuando el caso parecía imposible de resolver, ocurrió lo más inesperado. Una llamada, de un teléfono público, en Eslovenia. Un niño, susurrando. No puedo quedarme más. Él duerme más tiempo ahora. No sé por qué. ¿Quién eres?, preguntó el operador. Soy David, creo. ¿Dónde estás? No sé el nombre del lugar. Hay nieve, hay una torre vieja, hay un perro sin patas. ¿Puedes esperar? No. Él despertará pronto. Y colgó. Fue como un rayo, una esperanza fugaz, pero real. El FBI rastreó la llamada. La cabina estaba en medio de una aldea casi olvidada, cerca de la frontera con Austria. Cuando llegaron, encontraron la cabina abierta y un dibujo colgado con cinta adhesiva. Una bicicleta roja, una figura dormida en una cama y al fondo, una sombra enorme. En la esquina inferior, una frase temblorosa. Hoy soy yo, mañana. Puedo ser tú. Y así, en medio del hielo y el miedo, la búsqueda del niño sin rostro entró en su etapa más oscura. Porque ya no solo buscaban a David, sino al hombre que lo había borrado, al que reescribía personas como si fueran cuentos desechables, al que enseñaba a olvidar quién eras, para convertirte en quien él necesitaba. Y lo más aterrador era esto: nadie sabía cuántos más. Ya habían sido escritos. El dibujo en la cabina no era solo un mensaje, era un mapa, disfrazado en trazos infantiles, como si el niño supiera que solo su madre, o alguien que lo hubiera amado de verdad, entendería lo que escondía detrás de cada línea. La bicicleta roja no estaba en el centro por casualidad. Estaba rodeada de pequeños símbolos: una cruz torcida, un triángulo con un punto en medio, una torre inclinada. Y justo en el borde inferior, medio borrado por la humedad, el contorno de un perro, sin patas. Los agentes ampliaron la imagen. La cruz coincidía con una antigua iglesia en ruinas, a 8 kilómetros de la cabina telefónica. La torre con una edificación abandonada de la Segunda Guerra Mundial. Y el perro sin patas. No era un símbolo, era real. Un granjero local, viejo y casi sordo, confirmó que un perro callejero sin patas traseras rondaba los alrededores de la torre desde hacía varios inviernos. Lo alimentaban algunos vecinos, pero nadie sabía de dónde venía, ni con quién vivía. La búsqueda se aceleró. Los agentes subieron a pie hasta la torre. No había camino vehicular, solo nieve, ramas congeladas y un silencio tan espeso que dolía. El edificio estaba cerrado por fuera con una cadena oxidada.
Pero al rodearlo, encontraron una puerta trasera, abierta, como si alguien los hubiera estado esperando. Dentro, hacía más frío que afuera. No había ventanas, solo una escalera caracol de hierro que crujía con cada paso. La linterna del primer agente iluminó el techo y todos se detuvieron. Había dibujos allí también, pegados, colgados con alfileres, cientos de ellos, y en todos, una misma palabra escrita en la parte inferior. Otro niño, otro rostro, otro nombre, y al fondo del pasillo, una puerta de madera agrietada. La abrieron con el corazón latiendo en el cuello. Dentro, una cama, una pequeña lámpara, un cuaderno y un cuerpo, pequeño, flaquísimo, dormido. O eso parecía. El niño estaba recostado, cubierto por una manta vieja, temblando aunque no se moviera. Tenía los ojos cerrados, y al acercarse, uno de los agentes notó que sus manos estaban amarradas, no con fuerza, sino como si él mismo se hubiera atado. «¡David!», susurró el agente, y los ojos del niño se abrieron, verdes, profundos, llenos de años que ningún niño debería haber vivido. «¿Eres tú?», preguntó otro agente. «¿Cuál de todos?». El niño los miraba con calma pero sin comprensión, como si las palabras fueran ajenas, como si los nombres no fueran suyos. «¿Cómo te llamas?». «Hoy no me llamo. Él no me da nombre cuando hay visita». Entonces lo entendieron. Ese niño había sido programado, condicionado, moldeado con precisión para obedecer, para borrar, para convertirse en lo que fuera necesario. David no sabía que era David, o lo sabía, pero lo enterraba cada vez que la puerta se abría. El rescate fue rápido. Lo envolvieron en mantas, lo sacaron en brazos. Y mientras bajaban la colina, una nevada empezó a caer. Pero lo más extraño ocurrió cuando llegaron a la base de la torre. David pidió detenerse. Se giró hacia la colina nevada y dijo: «Él aún duerme allá arriba». «¿Quién?». «El que me enseñó a no ser yo». «¿Está en la torre?». «No, él es la torre». Las palabras del niño no tenían lógica aparente, pero en sus ojos había una verdad más fuerte que cualquier evidencia. Al regresar a la ciudad, David no habló por 3 días. Dormía con los ojos entreabiertos. Despertaba a gritos sin emitir sonido. Y cuando al fin abrió la boca para decir algo, fue solo una frase: «No me pregunten mi nombre todavía. No quiero equivocarme otra vez». La madre fue llevada al hospital para estabilizarla antes del reencuentro. Cuando al fin entró en la sala donde su hijo estaba, sus manos temblaban tanto que no pudo abrir la puerta. La enfermera lo hizo por ella. David estaba sentado en la cama, abrazando una almohada como si fuera un escudo. La mujer no dijo nada. Solo caminó, se sentó a su lado y le mostró algo. Una hoja, un dibujo, una bicicleta roja con un pequeño perro dibujado al lado. El niño la miró y sus ojos se llenaron de agua. «¿Tú me lo enseñaste?», preguntó él. «Yo te di tu primera hoja». «¿Y me llamabas David?». «Te llamo así desde que supe que vivías en mí». Él no dijo nada. Se deslizó por la cama y apoyó la cabeza en su regazo, como si algo en su cuerpo aún recordara, como si ese contacto tuviera la forma exacta del hogar perdido. Pero la paz duró poco. Horas después, un agente llamó con la voz alterada. Entramos a la torre de nuevo. ¿Y? No hay nada. ¿Cómo que no hay nada? Nada, ni los dibujos, ni la cama, ni las mantas. Todo está limpio. ¿Y el túnel? Sellado con cemento fresco. ¿Y las huellas? Borradas, como si nunca hubiéramos estado allí. Y lo más aterrador, sobre la puerta de entrada, había un nuevo mensaje escrito con carbón. El personaje fue devuelto, pero el autor sigue escribiendo. El agente colgó con un nudo en el estómago. La investigación seguía abierta, pero lo que perseguían ahora ya no tenía forma definida. Era una mente, un método, una lógica de manipulación tan profunda que podía sembrar identidades falsas en cuerpos reales. Un patrón, una obsesión. Y esa noche, David se levantó de su cama en la clínica, tomó una hoja en blanco
y dibujó algo por primera vez en años. Una puerta, y detrás de ella, un hombre sin rostro. Y bajo la imagen, con una caligrafía más firme, escribió: Él tiene otros. Entonces todos lo entendieron. David no era el final. Era apenas el primer capítulo de una historia más extensa. Una que seguía escribiéndose, en habitaciones ocultas, en niños sin nombre, en personas que un día olvidaban quién eran, porque alguien, en algún lugar, necesitaba que se convirtieran en otra cosa. Y ese alguien seguía libre. La noche en que David dibujó al hombre sin rostro, los sensores de movimiento de la clínica registraron algo extraño. A las 3:04 a.m., una corriente de aire cruzó el pasillo del segundo piso, pero ninguna ventana estaba abierta. Las cámaras mostraron algo aún más desconcertante: una sombra, alta, delgada, sin rostro visible, sin pisadas, solo el leve parpadeo de las luces cuando pasaba frente a ellas. Y en la habitación de David, una hoja nueva apareció doblada sobre su mesita. Los agentes creyeron que era otro de sus dibujos, pero no. Era una carta, misma caligrafía de las anteriores, y esta vez más directa que nunca. Si él vuelve a hablar, le borraré el dibujo. David no la leyó, pero supo lo que decía, lo sintió. Esa mañana no quiso comer, no quiso hablar, no quiso mirar a su madre. Solo repitió una frase durante horas: no quiero volver a ser otro. La psicóloga infantil del caso, especialista en trauma prolongado, fue clara. El niño había aprendido a sobrevivir convirtiéndose en un personaje, una creación moldeada por quien lo retenía. Y ahora, sin ese guión, sin ese control, no sabía cómo ser real. Le borraron su voz, dijo la doctora. Le enseñaron a existir solo como función, no como persona. Mientras tanto, el FBI volvió al punto cero. La torre ya no existía. La casa en los Pirineos había sido incendiada esa misma madrugada. Y la única persona que podía saber más seguía en silencio. Julian, el joven que había fingido ser David, el que había entrado en la vida de una familia rota, como un ladrón de nombres. Hasta entonces, se había negado a hablar. Pero el dibujo de David, el del hombre sin rostro, lo quebró. Lo miró durante minutos enteros. Lo sostuvo con las dos manos. Y luego comenzó a hablar. No como Julien, ni como Simon, ni como David, sino como alguien que había vivido muchas vidas y ninguna suya. Él no me encontró. Yo lo encontré a él, dijo. Cuando era niño, vivía en la calle. Dormía en estaciones de tren, robaba comida. Una noche lo vi, parado frente a una ventana. No me hablaba, solo me miraba, me seguía. Un día me dijo que podía darme un hogar, que podía enseñarme a no tener miedo. ¿Y quién era?, preguntó el agente. Era una voz, siempre una voz. Y luego, manos. Y luego, las reglas. Julien describió un lugar al que solo se podía entrar si te dejabas borrar. Una casa sin espejos. Un sitio donde los niños aprendían a olvidar su nombre para adoptar uno nuevo. Y si fallaban, eran castigados. ¿Cuántos eran?, insistió el agente. Muchos. Nunca veíamos nuestras caras. Dormíamos con máscaras. A veces uno desaparecía y otro llegaba con el mismo nombre. El agente tragó saliva. ¿Y David? Él fue el primero que se negó a olvidar. Por eso, se quedó más tiempo. Los ojos de Julien se nublaron. A mí me entrenaron con su historia. Me hicieron repetir su vida, su forma de caminar, sus dibujos, sus miedos, hasta que ya no recordaba si era yo o él. El aire en la sala se volvió espeso. ¿Dónde está ese lugar? No tiene coordenadas. Cambia. Siempre cambia. Está donde nadie mira, donde nadie pregunta, donde los niños pueden desaparecer sin dejar eco. Esa noche, el equipo de inteligencia trazó conexiones con otros casos no resueltos. Niños que habían desaparecido sin dejar rastro. Todos entre los 7 y 10 años. Todos con familias fragmentadas. Todos sin desenlace. Y en cada expediente,
Una anotación olvidada. No hay patrón aparente. Pero ahora lo había. Un nombre, un rostro, una firma. El hombre sin cara, o lo que fuera que estuviera detrás. Al día siguiente en la clínica, David dibujó algo más. Un aula, una pizarra sin tiza, y muchos niños con los ojos vendados, escribiendo sobre papeles en blanco. Bajo el dibujo, una frase. Él decía que nadie extraña lo que no se nombra. La madre lo abrazó, y por primera vez, David no tembló. Pero ese momento de paz duró poco, porque esa tarde desapareció otro niño, en otra ciudad, otro país, mismo rango de edad, mismas circunstancias. En su cuarto dejaron una carta. Este sí sabrá olvidar. Y en el reverso, como siempre, un dibujo. Una bicicleta, negra esta vez, con las ruedas rotas y una sombra en el manillar. La policía corrió a conectar los puntos. El patrón se repetía. El ciclo no se había detenido. Solo había cambiado de escenario. Y mientras el mundo giraba, un niño recién rescatado trataba de recordar qué significaba tener un nombre que no le doliera. Qué era dormir sin miedo a soñar. Qué era ser alguien. Sin pedir permiso, David se sentó frente a la ventana esa noche. Miró el cielo y susurró. Si hay otros, tengo que recordarlos. Tengo que escribirlos de nuevo. Y tomó una hoja. Y escribió un nombre. Uno que nadie le dijo. Uno que le vino a la mente sin saber por qué. Elías. Y junto a ese nombre, dibujó algo nuevo. Un niño corriendo. Libre. El dibujo de David no fue ignorado. Elías. Decía con letra infantil, casi vacilante, como si la memoria viniera desde un rincón profundo del alma. Uno que aún sangraba. Los psicólogos lo observaron con atención. ¿Quién es Elías?, preguntó uno con voz suave. David no respondió. Solo bajó la mirada y acarició el borde de la hoja, como si temiera que el nombre pudiera desaparecer si lo tocaba con fuerza. La madre, sentada a su lado, sintió algo distinto en el aire. Un estremecimiento. Como si ese nombre no fuera solo una palabra, sino una llave. Una puerta que David estaba empujando con todas sus fuerzas. Esa noche, después de cenar en silencio, David pidió papel nuevo. Dibujó durante horas. Y cuando terminó, se acostó sin decir una palabra. Los dibujos fueron revisados por el equipo de análisis emocional. Todos tenían el mismo niño de ojos tristes, un niño distinto a David, más delgado, con la ropa rota, siempre en lugares cerrados, una caja, una torre, un sótano. En cada uno aparecía una misma señal en la esquina superior. Una estrella con 8 puntas. Los analistas cruzaron símbolos, buscaron referencias, patrones, y encontraron una coincidencia aterradora. En varios de los informes antiguos sobre niños desaparecidos entre 2004 y 2015, los pequeños habían dibujado esa misma estrella en sus cuadernos escolares semanas antes de desaparecer. Una estrella con 8 puntas, sin explicación. Los padres no sabían qué era. Las escuelas lo ignoraron. Nadie prestó atención. Hasta ahora. El símbolo no era un dibujo cualquiera. Era una señal, un rastro, una marca que se repetía como una firma, como si alguien estuviera dejando un rastro, o peor aún, enseñándoles a los niños a dejarlo por ellos. El FBI clasificó oficialmente al caso bajo un nuevo nombre, Operación Otra Cara, porque ya no buscaban a un solo culpable, sospechaban de una red. Una red que secuestraba, borraba, reprogramaba y luego liberaba a sus productos en lugares distintos, con otras historias, otras caras, otras vidas. Y Elías era el siguiente. El sistema se activó en silencio. Interpol fue notificada, países vecinos activaron alertas, pero no había tiempo. 2 días después, otro niño desapareció. Su nombre, Elías Groya. Edad, 9 años. Lugar, Verona, Italia. El padre había salido a comprar. La madre lo había dejado durmiendo en el sofá. La ventana de la cocina quedó entreabierta. Cuando regresaron, Elías ya no estaba. Nadie oyó nada.
Nadie vio nada. Pero en su almohada había un dibujo, una estrella, 8 puntas, y la frase, «Hoy me toca olvidar». El equipo se congeló. Era la confirmación. David lo había recordado antes de que ocurriera. Había más. Muchos más. Y sus nombres no eran invenciones. Eran recuerdos reprimidos, ahogados, archivados bajo capas de miedo, trauma y manipulación. Pero ahora estaban volviendo. La madre de David lo sabía. Por eso esa noche entró a su habitación sin pedir permiso, sin los terapeutas, sin los agentes. Se sentó junto a él, le acarició el cabello y le susurró al oído. «¿Cuántos hay como tú?» David no abrió los ojos, pero respondió. «Demasiados». «¿Dónde están?» «En los dibujos». «¿Y si los dibujas? ¿Pueden ser encontrados?» David asintió. Al día siguiente, se le dio acceso a una sala blanca, con una caja de lápices de colores, papel infinito, y el permiso de nombrar, de reconstruir, de devolverle rostro a los que él alguna vez vio llorar en la oscuridad. Y entonces, David comenzó a devolver identidades. Dibujó a una niña con trenzas llamada Mira, a un niño con una oreja rota, llamado Samir, a 2 gemelos que solo hablaban entre sí por señas, Nora y Nil. Cada dibujo iba acompañado de un símbolo, una palabra, un lugar, una ventana, una torre, un cuarto bajo tierra. El FBI comenzó a rastrear, y los horrores no tardaron en revelarse. En la frontera entre Austria y Eslovaquia, hallaron un sótano abandonado donde un niño había vivido sin documentos durante años. En una vieja casa en los Balcanes, encontraron una libreta escolar con el nombre Samir, escrita 100 veces, y en una fotografía tomada por un turista en un mercado de Bucarest. En 2018, una niña con trenzas caminaba sola, el rostro idéntico al dibujo de David, la misma mirada, la misma cicatriz bajo el ojo derecho. Pero lo más estremecedor ocurrió días después. Julien intentó quitarse la vida. Lo encontraron en su celda, desangrado con un trozo de metal. En el muro escribió, con su sangre: «No se puede vivir siendo muchos». Fue trasladado al hospital, en estado crítico, pero vivo. Mientras tanto, David, aún sin saber cómo llamarse a sí mismo con certeza, continuaba dibujando, y con cada trazo, recordaba más. «Hay un lugar», dijo un día mientras usaba el color azul oscuro para marcar una montaña. El techo tenía manchas negras, y había una radio que nunca funcionaba. A veces él hablaba por ella, aunque no estuviera conectada. Los agentes lo miraron atónitos. ¿Y cómo se llamaba el lugar? No lo sé, pero en la puerta decía una palabra, una sola: Centro. Esa palabra no tenía sentido, hasta que un oficial de la vieja división de desapariciones recordó un informe olvidado. Un orfanato que funcionó de forma irregular en los años 90, oficialmente cerrado en 2001, pero sin registro del cierre legal. Ubicación: cerca de la frontera entre Eslovenia y Croacia. Nombre: Centro Oikia. Los papeles oficiales decían que fue demolido, pero las imágenes satelitales mostraban techos todavía en pie y manchas negras, las mismas que David había dibujado sin saberlo. La operación fue inmediata. Unidades especiales, sin prensa, sin testigos, solo el eco de una verdad que ya no podía esperar. Y mientras los vehículos blindados se acercaban a ese lugar olvidado por el tiempo, David dejó de dibujar, por primera vez en semanas. Cerró el cuaderno, respiró hondo y dijo: «Si entran, no se asusten si no lloran. Algunos ya no saben cómo». Los árboles alrededor del antiguo centro Oikia estaban torcidos, como si supieran lo que allí ocurrió. Nadie los había podado en años. El camino de tierra era estrecho, lleno de raíces que parecían intentar frenar el avance de los vehículos, como si la misma tierra gritara: «No entren», pero entraron. El equipo de rescate avanzó en formación cerrada. Había tensión, pero no ruido. Solo el crujido de las hojas secas bajo las botas y el zumbido constante del viento colándose entre las rendijas de un edificio que aún respiraba,
Aunque estuviera muerto por dentro, el centro Oikia no estaba demolido. Había sido disfrazado. Una fachada cubierta de vegetación, ventanas tapiadas desde dentro, muros que ocultaban pasillos secretos. Y al abrir la primera puerta oxidada, un olor a encierro los golpeó como una bofetada. Pero no había cadáveres. No había sangre. Solo silencio. Y dibujos. Docenas, cientos, miles, pegados en las paredes, colgados con alfileres, doblados sobre camas oxidadas. Dibujos de niños sin rostro. Dibujos de puertas cerradas. Dibujos de estrellas de 8 puntas. Y en cada habitación, una palabra pintada en la pared. Olvida. Los agentes avanzaban con el corazón encogido. Nadie hablaba. Uno de ellos, un veterano que había participado en operaciones en zonas de guerra, empezó a llorar en silencio, porque nada de lo que había visto antes se parecía a esto. En la planta baja, una puerta diferente, de metal, con 3 cerraduras. La forzaron, y al entrar, lo vieron. Niños, 6, sentados en pequeñas camas alineadas. Miraban hacia adelante, sin moverse. No estaban atados, no lloraban, no hablaban, respiraban, pero no vivían. Una enfermera del equipo corrió hacia uno de ellos. Le acarició la mejilla. Él no parpadeó. «¿Cómo te llamas?», preguntó. El niño giró lentamente la cabeza y respondió. «Aún no lo sé. Él no me ha dicho». Cada niño tenía un nombre escrito en su camiseta, pero no eran nombres reales. Eran etiquetas: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Todos en mayúscula. Todos con el mismo marcador negro. No sabían cuántos más habían pasado por allí. Cuántos habían sido reescritos. Cuántos liberados bajo otras identidades. Una agente encontró una libreta. En ella, dibujos más elaborados, de adultos. Uno en particular. Una figura alta, siempre de espaldas. Un hombre con un sombrero ancho y un bastón. Nunca se le veía el rostro. Solo una frase escrita a su alrededor. El autor no se dibuja. El director del operativo recibió un mensaje en su intercomunicador. «Hemos despejado los 3 niveles. No hay más niños». ¿Y adultos? Ninguno. ¿Cadáveres? Negativo. ¿Papeles? Solo dibujos. El lugar parecía haber sido evacuado poco antes de la llegada del equipo. Pero alguien dejó algo. Una hoja, colocada cuidadosamente sobre una mesa. En ella, una frase. No rescataron cuerpos, rescataron historias inconclusas. Esa noche, David no durmió. Sentado en su habitación, con la cabeza apoyada en la ventana, murmuró. Los otros ya no creen que existe el final. La madre, desde la puerta, lo escuchó. Se acercó lentamente y lo abrazó por la espalda. «Sí existe», le susurró. «El final es cuando alguien dice tu nombre y no quiere cambiarlo». David giró. La miró. Y por primera vez, la abrazó por voluntad propia. «Puedo quedarme con mi nombre esta vez. Para siempre», dijo ella. «Nadie más va a escribirte». Días después, Julien despertó en la clínica. Había sobrevivido, pero ya no hablaba en voz alta. Escribía. En una de sus notas dejó un último mensaje. «No todos mentimos por maldad. Algunos mentimos porque es la única forma en que alguien nos ve». Fue trasladado a una unidad de salud mental de alta seguridad. Nunca más intentó escapar, pero cada semana pedía papel y dibujaba. A veces a David, a veces a sí mismo, y a veces a nadie. Mientras tanto, los 6 niños rescatados comenzaron el largo proceso de reconstrucción. Solo uno habló al primer día. «Me llamo Elías», dijo, y miró directo a la cámara. Los agentes se quedaron sin aliento. David, desde la sala de observación, lo vio y sonrió. «Es él», dijo. «¿Estás seguro?» «Lo dibujé corriendo. Ahora va a aprender a caminar de nuevo». Las investigaciones continuaron. Nunca se encontró al verdadero autor. No había huellas, no había nombre, solo historias, fragmentos, sombras. Pero una cosa cambió para siempre. La forma en que el mundo veía los rostros de los niños desaparecidos.
Ya no como fotos fijas en postes de luz, sino como puertas que podrían abrirse si alguien se atrevía a recordar. A día de hoy, David vive con su madre. Va a terapia, dibuja, escribe, y a veces, cuando el sol se pone, se sienta en el jardín con un cuaderno en blanco, no para hablar del pasado, sino para inventar futuros, porque entendió algo que muy pocos llegan a entender. Las cicatrices no se borran, pero pueden convertirse en tinta, y con esa tinta, escribir otra historia, la suya, la real, con su nombre, con su rostro, y con la certeza de que ya nadie podrá dibujarlo en su lugar.